Seguimos hablando de Kissinger, esta vez de su memorándum, del Kissinger Report. Y vamos a ver qué dijo él en ese memorándum macabro. Como estamos viendo en el canal, estamos conociendo las tablillas sumerias. Y gracias a estas tablillas podemos conocer la información sobre su organización, sus creencias, su vida cotidiana, y además plasmaron en una narrativa bastante interesante un conjunto de poemas, y una de esas es la epopeya de Ziusudra, que en acadio es Atrahasis y en babilónico Utnapishtim, como ya vimos en los respectivos videos. Y en esa epopeya se narra desde el origen del cosmos hasta la creación de la humanidad. Y estos textos cuentan cómo los humanos habrían sido diseñados y creados después de que los Iyiyi, unos dioses menores, o llamados dioses, se cansaron de trabajar para los otros dioses y comenzaron una revuelta. Entonces fueron creados 7 hombres y 7 mujeres y comenzaron a trabajar en lugar de los Iyiyi. Uno de estos primeros humanos se conoció con el nombre de Ziusudra, que es un nombre sumerio. Bueno, los hombres y las mujeres se fueron multiplicando y después de unos 1200 años, los ruidos de los humanos comenzaron a molestar a Enlil, uno de los dioses más grandes, que ordenó que las plagas se extendieran sobre la humanidad y que diezmaran la población. Después de otros 1200 años, Enlil envía sequías, porque el ruido no cesaba. Y después de otros 1200 años, Enlil, ya harto, envía un diluvio universal para acabar con la humanidad. Más o menos lo que estamos viendo ahora, ¿no? Empieza con la plaga, la peste, después empieza con la sequía y el problema climático, y después ya el tema climático a full, manda el diluvio. Bueno, Enki, el otro dios, que fue el creador genético de los humanos, es el que le sugiere a Ziusudra que construya un barco y salve la mayor cantidad de vidas posible, de animales y de personas. Esto después se plasma en la Biblia y lo vemos con la historia en la que el protagonista es Noé. Pero es donde más se nota el tema del control de la población es en las tablillas sumerias, por la forma en la que está expresado. Y bueno, el texto en las tablillas finaliza con un acuerdo entre Enki y Nintu, la diosa madre, digamos, para evitar los ciclos de destrucción de Enlil, provocando que 1 de cada 3 mujeres no dé a luz satisfactoriamente, generando así un método para el control de la natalidad. Es decir, que estas élites que vienen desde aquella época vienen haciendo lo mismo desde aquella remota época de la civilización. Control de natalidad y despoblación. Y no cambiaron en nada. Y esto se siguió viendo a lo largo de los siglos. El mismo Aristóteles abogó por el uso del aborto y el infanticidio para evitar la pobreza entre los ciudadanos de Grecia. Hacia fines del siglo XVIII, Thomas Robert Malthus, que todos conocemos, postuló algo que hasta ahora resuena en quienes ven una amenaza latente en el crecimiento de la población, cuando escribió que cuando la población no se controla, crece en razón geométrica y los suministros de alimentos siempre crecerán aritméticamente. Bueno, hace algunas décadas se erigió un monumento en Estados Unidos conocido como las Piedras de Georgia, que es un monumento enorme, financiado por un anónimo, y tiene una inscripción en 8 idiomas con un decálogo guía para entrar en la edad de la razón, dice. Y el primer mandamiento que ponen ahí dice mantener a la humanidad por debajo de 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza.
En la época de los sumerios había unos 30 millones de humanos en el mundo aproximadamente y ya estaban preocupados, digamos, por la superpoblación. Y pasaron más de 3.600 años y con un mundo habitado por 4.000 millones de personas, Estados Unidos llegaría a definir en el año 74 una estrategia para incluir el control de la población mundial en sus políticas internas y externas a través de un documento que se conoce con el nombre del Informe Kissinger. Porque, por supuesto, ¿quién podía haberlo redactado? Henry Kissinger, que además escribió el libro World Order. Y es el principal impulsor del control de la población mundial hoy en día. El que pone la cara, además de pensarlo, pone la cara. Después hay otros que no vemos y que piensan lo mismo. Bueno, este documento fue desclasificado en el año 89-90. Se llamó el Memorándum 200 del Estudio de Seguridad Nacional. Y ahí Estados Unidos, o mejor dicho, Kissinger, detalla las implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de Estados Unidos. Es decir, no importa el resto del mundo, ¿no? Lo hicieron para ellos. Y se preparó conjuntamente con la Agencia Central de Inteligencia, con la CIA, con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y los departamentos de Estado, de Defensa y de Agricultura. Bueno, los principales preceptos siguen vigentes como base de los esfuerzos de control de población en Estados Unidos, al menos hasta el día de hoy. De hecho, en el sitio web oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mantiene el texto original disponible para consulta, es decir, se puede ver, para ellos está bien, es algo normal. Pero bueno, ¿cuáles serían las razones reales para controlar la tasa de natalidad y la población humana? Es decir, ¿cómo es que encima lo anuncian y lo que anuncian es como una especie de caos porque la población va a seguir creciendo y nos vamos todos a morir de hambre y demás? Bueno, ellos dicen lo siguiente: bueno, dado que los recursos naturales y minerales que utilizamos para nuestra subsistencia son limitados, es razonable mostrar preocupación por la escasez que puede ocurrir si la demanda supera la capacidad, que es lo que Malthus trató de ilustrar con su frase acerca de que la población aumenta a un ritmo más rápido que los recursos. Excepto que ya se demostró que Malthus estaba equivocado. Malthus publicó su famoso libro Un ensayo sobre el principio de la población en el año 1798, cuando el número de personas en el mundo estaba a punto de llegar a 1 billón. Solo 123 años después, los humanos duplicarían esa cifra y en solo 47 años más la volverían a duplicar hasta llegar a los 4.000 millones. Con ese enorme crecimiento en menos de 2 siglos, los suministros no solo crecieron a la par, sino incluso más rápido que la población. El consumo de alimentos, en torno a las 2.200 kilocalorías per cápita en Inglaterra en la época de Malthus, ascendió a casi 3.200 kilocalorías per cápita en 1950, mientras que el consumo mundial de energía pasó de 20 gigajulios per cápita en 1820 al doble en 1950. Malthus también argumentó que cualquier abundancia de recursos conduce a un aumento de la población que impide el uso de excesos para mejorar la calidad de vida. Pero esto también es cuestionable si consideramos atributos de calidad que van desde la esperanza de vida hasta la alfabetización, pasando por la urbanización y el acceso a bienes de consumo y tecnologías. Malthus dejó 2 variables fuera de su análisis. Primero, el avance tecnológico, lógico por la época. Por ejemplo, cuando un recurso limitado como la tierra cultivable se transforma en un bien mucho más eficiente, como lo es hoy, generando
mayores beneficios por hectárea que en cualquier periodo anterior, él eso no lo contempló. Bueno, podemos pensar que no se imaginó lo que podía venir en tecnología, pero eso hace que no podamos utilizar ya la teoría de Malthus por vieja, caducó, como un montón de cosas que hay, teorías económicas, teorías de todo tipo que la gente sigue esgrimiendo y que ya no sirven porque no tienen en cuenta variables que son modernas y que en la época en la que se desarrolló esa teoría o ese programa no existían y no había ni la remota posibilidad de pensar en que iban a existir. Entonces, son para el archivo. Pero hay gente que sigue insistiendo con aplicar ese tipo de cosas que ya no sirven simplemente porque quedaron obsoletas. Y en segundo lugar, tampoco tuvo en cuenta la capacidad de hacer avanzar el conocimiento científico y social. Entonces, si la humanidad ya demostró que tiene un mecanismo de sustentabilidad que empareja el aumento de la población con un avance en el conocimiento que hace posible el progreso y la supervivencia, ¿qué es lo que están haciendo los que abogan por el control de la natalidad? Si saben que sus argumentos no son reales. Bueno, sabemos que son parte de la camarilla. Y nos quieren hacer creer que esa vieja teoría de Malthus es real. Y cuando volvemos al informe Kissinger, se puede ver y podemos ver que el objetivo principal de los esfuerzos de control de la población establecidos en ese documento, en ese Memorándum 200, es mantener el acceso de Estados Unidos a los recursos naturales de los países menos desarrollados. Eso lo vimos en el video anterior. Es decir, ellos se preocupan por ellos y cómo expoliar al resto. Un número controlado de habitantes en esos países menos desarrollados estaría en consonancia con mantener el abastecimiento y la estabilidad económica y social dentro de esas naciones, que incluso nombra a 13 de ellas directamente en el documento. Y dice así, textual: la asistencia para la moderación de la población debe dar énfasis principal a los países en desarrollo más grandes y de más rápido crecimiento, donde hay un interés político y estratégico especial de Estados Unidos. Esos países son India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Brasil, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia. Al mismo tiempo, Estados Unidos buscará a las agencias multilaterales, especialmente el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población, que ya tiene proyectos en más de 80 países, para aumentar la asistencia de población en una base más amplia con mayores contribuciones de Estados Unidos. Esto es deseable en términos de los intereses de Estados Unidos y necesario en términos políticos en las Naciones Unidas. Siempre las Naciones Unidas, tan buenas. Bueno, si bien estas definiciones del informe Kissinger se remontan a la década del 70, todo lo que tenemos que hacer es buscar información sobre campañas a favor del control y podemos encontrar una cronología interesante. Entre 1995 y 1997, cerca de 500.000 de mujeres fueron esterilizadas a la fuerza en Perú, bajo el entonces presidente Alberto Fujimori. Muchas de estas mujeres fueron extorsionadas con la pérdida de beneficios sociales si no aceptaban ingresar al programa del gobierno. En los últimos años ha habido reportes de hechos similares en Bolivia. Y bueno, lo que no se habrá reportado en otros países, ¿no? El Fondo de Población de las Naciones Unidas, porque existe un Fondo de Población en las Naciones Unidas, que Estados Unidos sigue financiando,
ha asignado muchos de los recursos que recauda a la campaña de control de la natalidad del gobierno de la República Popular China, protegiendo y ocultando importantes violaciones de derechos humanos, principalmente de mujeres y niñas. Sabemos cómo es el sistema en China, que no pueden tener más de 2 hijos y en general si son niñas las matan porque no les sirve para trabajar. Y ahí están con un gran problema ahora. Bueno, también en el 2014 quedó al descubierto el programa de esterilización forzada impulsada por el gobierno indio, cuando decenas de mujeres murieron en los campos de esterilización a los que eran atraídas a cambio de beneficios sociales, en un programa financiado, entre otros, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, los gobiernos de Alemania, Noruega, Reino Unido y varias organizaciones estadounidenses, incluida la Fundación Bill y Melinda Gates, por supuesto. Estas prácticas, que siguen hasta el día de hoy, se proponen con detalle en este informe Kissinger y se pueden resumir en 3 puntos principales. Promover la legalización del aborto e incentivos económicos para los países que aumenten sus tasas de aborto, esterilización y uso de métodos anticonceptivos. Estamos viendo cómo se están aprobando en diferentes países el tema del aborto, los que ya no lo tenían. En Argentina fue el año pasado. Facilitar el adoctrinamiento de los niños y aumentar la participación laboral de las mujeres. Y ejercer coerción en países en vías de desarrollo para implementar programas de control de la natalidad, por ejemplo, condicionando la ayuda humanitaria en casos de desastres naturales. Y también tenemos todo el movimiento feminista que les llena la cabeza con cosas que hacen que tengan cada vez menos hijos, porque por competir laboralmente, por un montón de exigencias a nivel competitivo y de ideología también, que es como que tener hijos fuera degradante, hace que haya un control mayor de natalidad y de abortos. Y ni que hablar con el programa LGTB, porque al romperse las parejas heterosexuales y haber ya casi mayoría de parejas no binarias, bueno, todos esos nombres que les ponen, también va a haber menos nacimientos. Entonces, este memorando deja bien en claro que Estados Unidos promueve activamente el control de la natalidad y el control de la población para asegurar la cadena de suministros de recursos naturales de los países en desarrollo para beneficio de ellos. Y afirma que los países que controlan su población tienen menos riesgo de agitación, también porque hay más control, y menos necesidad de tales recursos para satisfacer la demanda interna, condiciones que favorecen a Estados Unidos y a otras potencias. Entonces, también, ¿cuál es el otro objetivo? Poder controlar mejor a la población, porque si somos menos, nos pueden controlar más. Y esto es la ingeniería demográfica. Y obviamente esto que es una agenda de explotación, de esterilización forzada y de chantaje. Y va en contra de los derechos humanos, aunque en apariencia no parezca. Y en esto trabajan todas estos think tanks de los que ya hablamos, como la Rand Corporation, y están metidos en hacer organigramas y programas que tiene que ver con esto. ¿Y qué fue lo que hizo la fundación del señor Puertas y su señora en África? Que esterilizaron a cantidad de gente. Se dieron cuenta, gracias a Dios, y ahora este señor, si pone un pie ahí, lo liquidan. Y es algo que también está haciendo ahora, porque ya se comprobó que lo que están poniendo ahora también lleva a la esterilización. Entonces, este señor Kissinger, que sigue vivo y que está ahí en todos los clubes
y en todos los grupetes, escribió un memorándum sobre cómo despoblar al mundo. ¿Por qué? Con unos argumentos absolutamente egoístas por un lado, y además basándose, o mejor dicho, usando de excusa como base esta teoría malthusiana, cuando en realidad lo que quieren es menos gente para mayor control. Esa es la realidad. Y además para asegurarse tener los suministros para ellos, que no es en este caso, él pone para Estados Unidos, no es para la población en general de Estados Unidos, es para la élite, es decir, para asegurarse los suministros para ellos, porque quieren todo para ellos. Entonces, mientras menos gente haya, más se ven favorecidos ellos. Y eso es lo que quieren, y eso es lo que está en las piedras de Georgia, porque ese es el número, que la cuenta que habrán sacado, por la cual la proporción entre ese número y el número que son ellos, la cantidad de miembros de la élite, debe tener una relación, evidentemente, y que hace que ese número les sea favorable para controlar y para que no se les escape nada y para poder quedarse con un montón de cosas, con recursos naturales, con tierras, con inmuebles incluso, con empresas, bueno, lo estamos viendo ahora, porque todo esto trajo una crisis que en realidad todavía no estalló del todo, pero que vamos viendo cómo se están quedando con partes de los países directamente, con empresas que eran nacionales, se las quedan, las compran a un precio irrisorio, cadenas de hoteles, por ejemplo, que se han visto muy perjudicados por todo esto, están acaparando todo, sobre todo dos grupos, Vanguard y BlackRock. Son las que tienen todo. Y esto ya estaba escrito en el año 74, lo escribe Kissinger en un memorándum. Bueno, él sigue vivo y sigue aplicando lo que quiere hacer, que es lo que quieren todos los demás, por supuesto. Por eso la importancia de este señor, lamentable importancia de este señor, pero además vamos viendo cómo esto es desde el día 1 de la humanidad, porque lo estamos viendo en las tablillas, cómo de entrada ya el famoso diluvio, antes de eso hubo plaga, hubo unas sequías, porque había mucha gente y le molestaban a los dioses. Esos dioses que en realidad eran un grupo elitista, porque no eran dioses. Eran simplemente los que manejaban todo. No cambió nada. Pasaron milenios y estamos igual en muchos aspectos. Y siempre lo mismo, pero ahora lo vemos plasmado. Y hoy por hoy lo estamos viendo en nuestro día a día. Pero hay más de esto y lo vamos a ver en próximos videos, porque no fue el único que habló de estas cosas, lo sabemos. Pero que haya quedado así, plasmado, y con tantos años de anticipación, y que de todas formas pueda ser refutado, tenemos varios para mostrar.